días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Un saludo a la distancia a toda la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador. Bendecimos a nuestros queridos pastores amigos que se encuentran en cada sector donde Dios les ha permitido servirle. Un saludo para todos ustedes, un abrazo, deseando que ustedes estén bien, que la gracia de Dios los acompañe, que sus familias estén bien y que su ánimo de servirle a Dios no decaiga. Deseo con todo mi corazón que todos le podamos servir al Señor con gozo, con alegría, cuidando de su iglesia como Él nos ha encomendado en su bendita palabra. Hoy quiero acompañarles en este tiempo de oración y quiero invitarles a orar un momentito para dedicarnos a compartir un momento de lecturas muy edificantes y estar orando por algunas peticiones que nos han pedido y queremos comenzar. Así que vamos a orar un momentito allí. Si tú estás conectado ya, tú puedas unirte conmigo para tener este tiempo hermoso con Dios. Oremos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, esta mañana queremos darte la gloria, las gracias. Queremos, Señor, adorarte, bendecirte, porque tú nos concedes el privilegio de poder unirnos en oración con nuestros hermanos y amigos en todo lugar. Gracias, Señor, porque cada día la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera clama, proclama tu nombre, confía en tus promesas, persevera en oración porque sabemos que tú eres bueno, que después de un tiempo de crisis, un tiempo de dificultades, tú, Señor, extiendes tu mano, nos levantas. Tu palabra bendita nos dice que un día te le presentaste a Jeremías en la cárcel y le dijiste: Jeremías, yo soy el Dios Todopoderoso, Creador del universo, el que hizo el cielo y la tierra. Aquí está el Dios de todo poder. Y le dijiste: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba en la cárcel y allí recibió esa palabra de ánimo del Señor. El Señor le está diciendo: aun cuando tú estés preso, aun cuando tú estés detenido sin poder salir, yo sigo libre, yo estoy aquí. Solo pido tus oraciones para poder mostrarte mi gloria. Por eso, Señor, nosotros oramos siempre y perseveramos en oración porque creemos que ninguna dificultad que nos viene está fuera de tu control y de tu alcance, y no hay nada en esta tierra que suceda que tú no lo conozcas y que tú no lo permitas con algún propósito. Pero llega el momento, Señor, en que tu mano se extiende cuando tu pueblo clama, cuando tu pueblo te busca. Tu misericordia se extiende para nosotros. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Dedicamos este tiempo de oración a ti. Oramos, Padre, para que tú bendigas a todas nuestras autoridades espirituales, nuestros pastores, nuestros amigos, colegas del ministerio, las familias, los hijos y todos aquellos que te sirven, Señor, en cualquier iglesia, en cualquier institución cristiana. Gracias te damos, los bendecimos, Señor, y queremos que nos des sabiduría para compartir un momento tu palabra, reflexionar en ella, edificarnos y poder, Señor, acercarnos a ti con la dirección de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos queridos, sé que hay gente conectada todos los días a la hora de que estamos aquí. Este es el día 239 de clamor, de oración en la Iglesia Alianza. Gracias a nuestro pastor David Mutter por inspirarnos a orar de esta manera todos los días.
Yo sé que cada pastor tiene su disciplina de oración y se conectará de pronto antes de la hora normal de todos los días, y algunos quizás después, pero este es un lindo tiempo para que nos unamos a orar. Yo quiero esta mañana orar a Dios, clamar a Dios, basándome en la lectura de la palabra de Dios que está en Lucas capítulo 3. Este capítulo de Lucas 3 nos enseña acerca de el mensaje de Juan el Bautista a las multitudes, la predicación de Juan. Y quiero leer unas porciones de la Escritura, especialmente el verso 3. Dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos que tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es interesante mirar cómo Juan el Bautista abre este hermoso tiempo de predicación que tiene como propósito llevar a las multitudes hacia Jesucristo. Juan es uno que va preparando el camino a Jesús. En el verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué era lo que Juan quería? Juan quería que la gente se prepare para recibir a Cristo a fin de que sean perdonados y salvados. Y entonces Juan dice que él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón. Es decir, una persona que quiere recibir perdón de Dios y quiere salvarse, debe arrepentirse. Solo el arrepentimiento es la única condición que Dios le ha puesto al hombre para perdonar sus pecados. Y este arrepentimiento lo tenía que demostrar dando un paso de obediencia en las aguas, en el bautismo. Pero Juan se dio cuenta que la gente que se venía a bautizar cometía dos errores, que son dos errores que también yo los he visto hoy en la gente de hoy. El primer error es cuando Juan les dice: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Juan vio que la gente se quería bautizar por la ira venidera, es decir, por el juicio eterno. Y eso es lo que mucha gente hace. Dice: yo me quiero arrepentir, yo me quiero bautizar porque no me quiero ir al infierno. Pero Juan les enseña que el bautismo no es para salvarse del infierno. El bautismo es la entrada a una vida nueva. No hay que pensar solo en el final, en la condenación. El Señor nos llama a vivir una vida en la tierra diferente. Y el bautismo era el paso para comenzar a vivir diferente. El segundo error que Juan detecta en esta gente que viene a bautizarse, que yo también lo he visto, y es cuando les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir. Note, la gente decía ser hija de Abraham, decían tener una relación con Dios, decían
que ellos estaban obedeciendo a Dios, que se habían bautizado y todo eso. Y Juan les dice, no se trata de decir, sino de hacer. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice por allí el dicho popular. Mucha gente dice haberse arrepentido, pero los hechos lo niegan. Mucha gente dice, yo soy buen papá, yo soy buena mamá, yo soy buen hijo, yo soy buen hijo, buen ciudadano, yo soy un buen empleado, yo soy. Pero lo que uno dice no importa. Realmente lo que importa es lo que hacemos. Entonces un papá no debe decir que es buen papá. Los hijos deben decir que él es buen papá por lo que él hace, por lo que los hijos ven. Entonces, mis hermanos, yo quiero detenerme aquí un momento y quiero pedirle que oremos a Dios por aquellas personas que lamentablemente están confundidas, engañadas, que no han entendido bien lo que es un arrepentimiento. Un arrepentimiento es el comienzo de una vida nueva, el final de una vida vieja. Un arrepentimiento tiene que evidenciarse con hechos, con frutos, con actitudes diferentes. Un hombre que se ha arrepentido cambia su manera de ser. Un joven cambia su manera de ser. Un empleado cambia su manera de ser. Un jefe cambia su manera de ser. Todos los que nos hemos arrepentido comenzamos a hacer cambios radicales. Yo quiero pedirle que oremos a Dios por una iglesia que viva un verdadero arrepentimiento, porque esto trae un impacto social, un impacto en todo sentido. Sobre todo, toca el corazón de Dios. Oremos un momento allí, únete conmigo para orar por esto en el Ecuador y en todo lugar. Amado Dios y Padre, agradecidos somos siempre de ti. Gracias porque a través de tu palabra uno entiende, uno comprende cómo debe ser la vida que debemos llevar. Te doy gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, tú eres hermoso, Señor. Porque tú, Señor, nos permites esta oportunidad hermosa de salir del pecado. Tú enviaste a Jesucristo al mundo para que Él dé su vida por nosotros, a fin de que nosotros tengamos chance de levantarnos, de empezar de nuevo, de dejar atrás el pasado de fracasos, de tristezas, de errores, y poder tener la esperanza que hay una nueva oportunidad. Y tú nos llamas al arrepentimiento. Pero mucha gente, Señor, no entiende esto, y te pedimos que tú nos des sabiduría. Oramos, Señor, para que la iglesia viva y experimente un cambio de verdad. Que nuestros hermanos en Cristo y todos nosotros dejemos a un lado el pecado y vivamos una vida como la de Cristo. Que el que robaba, dice tu palabra, ya no robe, sino que trabaje, sea responsable, ayude. El que mentía, ya deje la mentira y diga la verdad, hable con honestidad. El que adulteraba, ya deje esa mala práctica y sea fiel a su esposa, cuide su hogar. Que el padre irresponsable que abandonaba a sus hijos, ya deje esa actitud negativa y se concentre en atender a su familia, que se esfuerce por darle a sus hijos lo mejor. Señor, oramos para que en la iglesia nosotros no dejemos de enseñar el arrepentimiento. Pedimos, Padre bendito, que tu gracia esté sobre los pastores que enseñamos tu palabra para no ceder, para no cambiar, para no aguar el evangelio, sino que este evangelio que Jesucristo nos envió, nosotros lo prediquemos con claridad, con amor, con gracia, pero con determinación de que la gente entienda que tiene que apartarse del pecado. Señor, hay muchas iglesias donde la gente hace lo que quiera, vive como quiera y no se les ha corregido, no se ha detenido esta manera incorrecta de vivir la vida cristiana. Por eso, Señor, hay tantos malos testimonios, tantos malos ejemplos, porque los cristianos no se han arrepentido y viven una vida parecida a la de antes.
Te ruego, Señor, levanta una generación santa, una generación resplandeciente. Levanta, Señor, un pueblo con una visión, con un corazón diferente, Señor. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos estas cosas delante de ti, pidiéndote por una iglesia santa, por una iglesia verdadera, por una iglesia útil a ti, Señor, gloriosa, una iglesia sin mancha, o sea, por una pastoral sin mancha, Señor. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, siguiendo con esto del arrepentimiento, yo quisiera hacer un énfasis un poquito en las palabras de la gente, la reacción que tuvo la gente cuando Juan les dijo: el hacha está puesta, está lista para cortar al árbol que no dé fruto. Es decir, un creyente que se ha bautizado, que dice que se ha arrepentido, pero no evidencia con hechos, Dios le advierte que será cortado y echado en el fuego. Eso es triste, mira, tener que terminar en el infierno por no haber entendido lo que es el arrepentimiento. Entonces, cuando la gente escuchó eso, se preocupó un poquito y le preguntaron a Juan en el verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿y entonces qué haremos? Fíjate, no qué decimos, sino qué haremos. Hacer. Y respondiendo Juan les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Qué interesante eso. Mire, ¿cuál es una señal que nace, que aparece cuando una persona se arrepiente de corazón? Hay evidencias, tiene que haber evidencias. Y la primera que Juan nos menciona acá, y es que en el ser humano arrepentido surge la generosidad. Esa generosidad que no es parte de la naturaleza de Adán, porque hemos heredado la naturaleza de Adán egoísta, mezquina, llena de avaricia, que solo piensa en sí mismo. Y Jesús vino al mundo para levantar una nueva generación con otra perspectiva, con otra visión, de dar, de bendecir, de generar para los demás algo y no de quitarle a los demás algo. Entonces, la primera evidencia de que una persona se arrepiente es que su corazón egoísta se vuelve un corazón generoso. Y ese corazón generoso, ¿por qué? ¿Por qué se da esto de la generosidad en un arrepentido? Porque ha recibido la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios, mis amigos, mis hermanos, es generosa. Solo hago un poquito de historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y usted mire la generosidad hermosa de Dios. Por ejemplo, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo hizo en medio de los puso en medio de un lugar tan hermoso, lleno de todo, lleno de plantas, frutales, animales, variedad de cosas, para que Adán y Eva vivan placenteramente. Les dio todo. Dios es generoso. La Biblia dice que Dios a todos los hijos, Abraham, Isaac, Jacob, los bendijo mucho. Dios siempre ha sido generoso. Jesús dijo que Dios hace salir el sol todos los días, la lluvia todo el tiempo sobre buenos y malos. También Jesús dijo que cuanto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se las pidan. El apóstol Pablo también decía que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No, Dios es generoso. Y donde Dios vive, sus genes, sus rasgos se notan.
Y cuando Cristo entra al corazón de una persona, esa persona deja de ser egoísta para volverse generosa. Y eso es lo que vemos acá. El que tiene algo, el que tiene 2 túnicas, comparta una. El que tiene comida, comparta con el que no tiene. El que tiene un salario, conténtese. No exijan, sino den. No exijan, ¿te das cuenta? Un hijo de Dios deja de ser exigente para ser generoso, dadivoso. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo comprobamos que alguien se ha arrepentido de corazón? Usted puede analizar eso en la iglesia. Debe mostrarse la generosidad. Esa generosidad de los hijos de Dios que se muestran bendiciendo al prójimo, bendiciendo a su hermano y sobre todo aprendiendo a ofrendar, aprendiendo a diezmar. Para un hijo de Dios diezmar, ofrendar es un deleite, es un gozo. Cuando le piden colabora para hacer algo, eso es una bendición para uno. Pero cuando una persona no se ha arrepentido, es fijona, sigue controlado por la avaricia, no comparte lo que tiene y siempre juzga y siempre critica al que da. ¿Se acuerda de Judas? Judas criticaba a María por la generosidad con que atendía a Jesús, porque él era ladrón, él no había cambiado su vida. Entonces, el que da tiene alegría, el que no da juzga con amargura al que da, porque su naturaleza es egoísta. Yo quiero allí entonces pedirle que nos unamos a orar. Oremos por este tiempo de crisis que estamos viviendo en el Ecuador, de calamidad económica, falta de trabajo. Oremos a Dios por una iglesia generosa. Oremos a Dios que la iglesia no deje de servir, de atender, de ayudar, buscar recursos. Dios siempre nos da los recursos cuando uno quiere servir. El Señor es bueno. Oremos un momento. Amado Dios, tú nos has enseñado en tu palabra que una señal que una persona se ha arrepentido de corazón es su corazón generoso. Es su generosidad, es su deseo de ayudar, su anhelo de dar, el poder apoyar a los demás. Señor, tú eres bueno, tú eres hermoso, Señor. Tú pones en nuestro sentir esa actitud de bendecir, de extender la mano. Nosotros ya no amamos el dinero. Nosotros no vivimos para el dinero. Lo usamos correctamente, lo administramos correctamente. El dinero es importante porque sirve para todo, pero el dinero no suple todas las cosas. Hay cosas que el dinero no puede comprar. No puede comprar la paz, no puede comprar la felicidad, no puede comprar el perdón, no puede comprar la vida eterna. No puede. El dinero es algo material que sirve para las cosas materiales, pero nosotros necesitamos más que eso. Por eso, Señor, nosotros ya no amamos el dinero porque entendemos que tú eres el que soluciona todo. Eres tú la razón de nuestra existencia. Vivimos para ti, vivimos por ti. Y por eso, Señor amado, aprendemos que la generosidad es una evidencia de que te conocemos. Jesús era generoso, velaba por los demás, encontraba recursos donde no había y bendecía a la gente. Señor, ayúdanos a reflejar esa generosidad que había en Cristo. Señor, en estos tiempos donde hay muchas familias sin trabajo, en esta época de pandemia donde muchos empleos se perdieron, donde empresas se cerraron, negocios se cerraron y la gente fue despedida, Señor, te pedimos, ten misericordia, extiende tu mano, toca a los hijos tuyos, muévelos, Señor, como el apóstol Pablo nos cuenta en 2 Corintios capítulo 8, que las iglesias de Macedonia, estando en gran tribulación y en profunda pobreza, ellos no dejaban de tener gozo
y de ser generosos, rogando que les permitan ayudar, que les permitan servir a los demás. Qué hermoso, Señor, ese cuadro, ese ejemplo de iglesia allí, que aunque no tenían nada y aunque estaban atribulada, ellos no dejaban de pensar en los demás. ¿Por qué, Señor? Porque dice que se habían entregado primeramente a ti y luego a los demás. Señor, cuando nosotros nos entregamos de corazón para ti, entonces podemos vivir para otros. Nos interesa el prójimo y velamos por ellos. Quiero rogarte, Señor, para que despiertes en nosotros, en los pastores, en los líderes y en los miembros de las iglesias este principio, este valor del reino, la generosidad. De comenzar a ver a las personas necesitadas como personas a las cuales bendecir, no como cargas, no como molestias. Señor, que cuando un niño nos extienda la mano en la calle, o un anciano, una anciana nos extienda una mano, un ser humano extranjero nos extiende una mano, nosotros podamos, Señor, gozarnos de poder ayudarnos. Que las iglesias, Señor, los creyentes, todos podamos gozarnos de diezmar y ofrendar para que no falten los recursos en las congregaciones. Señor, oramos para que los pastores de cada iglesia fomenten en la iglesia el dar, hablen del dar, hablen de esto. Y Señor, que cada iglesia local ofrende el 15% para la iglesia nacional, a fin de que esta iglesia, esta organización tenga los recursos para el trabajo, para impulsar el reino por todo lugar. Amado Dios, mueve a tu iglesia, despierta a tu iglesia hacia este valor tan importante como es la generosidad. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te amamos, Padre. Dejamos en tus manos estas cosas porque tú eres el único que puede mover la voluntad de las personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, entonces, mirando cuál es el fruto del arrepentimiento, entonces nos encontramos con que un fruto es esta generosidad. Mis amados hermanos, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto. Un ejemplo interesante que me llama la atención es Zaqueo. Zaqueo era un hombre, ustedes saben, conocido porque era publicano, cobrador de impuestos, extorsionador, muchos de ellos, y se habían enriquecido en base a esto. Y por lo tanto la sociedad los despreciaba, los odiaba. Y ustedes saben que Jesucristo una noche le pidió a Zaqueo que lo reciba en su casa. En esa casa donde nadie quería entrar, Jesús entró. Y cuando Zaqueo se da cuenta que Jesús ha llegado a su casa, a su vida, que Jesús lo ama y no lo critica, no lo rechaza, Zaqueo se siente amado, se siente valorado y entiende que Jesús es la razón de su vida. Entonces él decide hacer un cambio y le dice a Jesús: Señor, de aquí en adelante, la mitad de mis bienes lo voy a compartir con los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, lo voy a devolver 4 veces. ¿Se imagina eso? Allí se ve la generosidad de Zaqueo, cómo surge a partir del encuentro con Jesucristo. La gente lo murmuraba, pero Jesús lo alababa. Y Jesús decía: la salvación ha venido a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, pero fue encontrado, fue restaurado. Y una vez que él conoce a Jesucristo, entonces él se da cuenta que el dinero no es su razón de vivir, sino Jesús. Y que la gratitud por lo que Jesús le ha dado, lo ha salvado, él quiere compartir su dinero. Jesús no le pidió, él lo dijo de su corazón: la mitad voy a compartir, y a quien yo haya defraudado voy a limpiar mi reputación. Nadie me va a señalar y me va a criticar, porque voy a usar el dinero para pagar deudas. Eso es generosidad. Hay muchos cristianos que no pagan sus deudas.
Hay muchos cristianos que están evadiendo las deudas, se esconden cuando ven a la persona que les cobra y no le devuelven. Y la palabra bendita de Dios dice que devolvamos todo lo que debemos. Ningún creyente debe quedarse con el dinero de otro. Generosidad. Cuando Cristo entra, el deseo de dar surge de una manera preciosa. Hay otro ejemplo en la Biblia y es el ejemplo del joven rico en Marcos. El joven rico, un hombre muy próspero, muy educado, muy reverente, muy obediente, se acerca a Jesús para preguntarle qué hacer para entrar al cielo. Y después de que Jesús lo confronta con los mandamientos y el joven le dice: yo todo eso obedezco, desde mi juventud yo soy obediente. Jesús le dice: entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. El joven rico no le siguió. El joven rico se retiró, se alejó, triste, desanimado, porque tenía muchos bienes. Y Jesús le dice a los discípulos: cuán difícil es que un rico que no se ha arrepentido entre en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Ese joven era bueno, educadito y todo lo demás, obediente, anhelaba salvarse, pero se fue al infierno con toda su riqueza, porque no quiso expresar esa generosidad que es la señal de que él se arrepentió. Los discípulos le dicen: qué difícil, ¿qué es esto? Entonces Jesús les explica que esto para Dios no hay imposible, para los hombres es imposible. Y entonces Pedro le dice: y nosotros te hemos dejado todo por ti, todo lo hemos dejado. Y Jesús les dice: nadie deja algo por mí que yo no se lo devuelva 100 veces. Qué hermoso esa enseñanza. Eso me dice a mí que la generosidad, cuando Dios te pide que imites su generosidad, no es porque quiere quitarte algo, sino porque el anhelo de Dios es darte más. A Dios nadie le va a ganar en generosidad. Cuando tú das algo a Dios, Dios te dará algo 100 veces más, porque Él es generoso. Siempre que doy a Dios, yo veo su mano hermosa volviendo hacia mí. Cuando yo veo que la iglesia es generosa y da, yo veo cómo Dios la bendice. No, Dios no te pide que des a cambio de nada. Dios te pide que des porque Dios te va a dar algo. Pero no es esa la motivación. Hay que dar porque esa es la naturaleza de un hijo de Dios. Que Dios pueda poner en tu corazón este principio y enseñarte, mi amado hermano, y recordarte que en el dar está la bendición. Las iglesias van a salir de su pobreza cuando aprendamos a dar, no cuando pidamos, cuando aprendamos a dar. Quiero leer una porcioncita de la escritura que está en Primera de Juan. Entonces, una señal de arrepentimiento es la generosidad, pero hay otras señales que quiero leer y quiero que oremos por eso. En Primera de Juan, capítulo 2, el apóstol Juan nos muestra dos señales de una persona que se arrepentió. Dice Primera de Juan 2, verso 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Miren, una señal, una segunda señal de que una persona se ha arrepentido de corazón es el amor a la palabra, a los mandamientos de Dios, el amor a las leyes de Dios. El apóstol Juan dice: en esto sabemos que le conocemos, en esto, cuando guardas sus mandamientos.
Entonces, otra señal de un arrepentimiento es la obediencia. Cuando una persona se ha arrepentido, comienza a obedecer a Dios. Y miren, hermanos, ustedes conocen y muchos pastores saben que en las iglesias hay mucha gente que desobedece. Hay mucha gente que no lee la Biblia. Hay mucha gente que no ama la palabra. En la iglesia hay un montón de gente que se ha bautizado, pero no sabe lo que es obediencia. Se resisten a obedecer. Entonces estas personas están autoengañadas. Ellos creen haberse arrepentido, pero el fruto que dan es un fruto de desobediencia. Y eso no es lo que Juan me enseñó. La palabra de Dios es para un nuevo creyente, un arrepentido, como la leche para un niño. Lo dijo el apóstol Pedro. Desead como niño recién nacido la leche espiritual. Y un niño cuando recién nace, es increíble ver la ansiedad con que él mama. Cómo le busca a la mamá cada 2 horas, cada rato. En la madrugada, en la mañana, en la tarde. El niño quiere más y más beber de la leche de la mamá. Y entonces Pedro nos dice, así como niños recién nacidos deseen la leche espiritual. Un creyente que se ha arrepentido quiere leer la Biblia, ama la Biblia, quiere estar pegado a ella. El Espíritu Santo que ha recibido lo lleva a leer la Biblia. Hay una sed, un hambre de la palabra. Pero cuando un creyente se bautiza y no lee la Biblia, a mí me preocupa eso. ¿Qué señal hay que se ha arrepentido? No, para mí solo se ha mojado, porque no tiene interés en la palabra de Dios. ¿Y cómo va a conocer a Dios? ¿Cómo va a conocer cómo debe vivir? Si no lee la Biblia, terrible. No, lo único que va a hacer es seguir sus costumbres, seguir sus tradiciones, inventarse, razonar cómo debe hacer él, mas no entiende lo que Dios le pide en su palabra. Entonces yo quiero en este momento orar, pedirle a Dios que nos ayude a enseñarle a nuestras iglesias la disciplina de leer la Biblia. Mis hermanos, una iglesia que lee la Biblia es una iglesia que tiene esperanza de un cambio. Va a mejorar. Pastor David Mutter siempre nos ha hecho este énfasis. Yo siempre soy agradecido de sus enseñanzas porque él nos incentivó siempre a promover la lectura de la Biblia en las iglesias. Acá en la iglesia Alianza Jesús el Vencedor promovemos la lectura de 2 capítulos diarios de la Biblia a nuestros líderes, a los miembros, a todos. Y yo superviso que todo el liderazgo de nuestra iglesia lea. Yo todos los días le superviso, porque yo creo que si un líder lee la Biblia todos los días, entonces tiene que enseñar y puede entonces hacer un buen ministerio. Y esa es mi mayor preocupación, que nuestra gente lea la Biblia. Oremos a Dios para que el conocimiento de su palabra nos haga mejores seres humanos y vivamos mejor en este tiempo tan difícil. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por esta lectura tan hermosa de tu palabra, por esta enseñanza. Señor, efectivamente queremos pedirte que en tu gracia y misericordia, tú, Señor, obres en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que se despierte el deseo, el anhelo de leer tu palabra. Que nosotros los pastores seamos unos enamorados de este libro. Que nosotros anhelemos alimentarnos como pastores. Que la palabra para nosotros sea, Señor, un deleite de todos los días, nuestro alimento. Y de esa palabra que leemos todos los días, Señor, nosotros podamos nutrir, alimentar al pueblo, al rebaño que tú nos has encargado. Y que ese rebaño bien alimentado, bien nutrido, alimente a la gente en los grupos, en los ministerios que desarrollan. Hablemos lo mismo, todos hablando de tu palabra, obedeciendo tu palabra.
Así como dice tu palabra en Esdras, capítulo 7, verso 10, que Esdras había preparado su corazón para inquirir o estudiar la ley de Dios, para guardarla, obedecerla como un hijo de Dios, y luego para enseñarla a los demás, a fin de que los demás también puedan abrazar la fe, puedan reproducir el pensamiento, la visión de Dios. Señor, dice tu palabra que la mano de Dios estaba con Esdras en todo lugar y le daba gracia y le abría puertas, y la mano de Dios iba con él y lo acompañaba. Y eso, Señor, ese respaldo divino es el que necesitamos hoy. Pero ese respaldo divino está sobre las personas que aman tu palabra y la obedecen. Señor, es lamentable ver que hay muchos cristianos que no leen la Biblia, ni siquiera la saben manejar. La leen de vez en cuando, a veces los domingos, o cuando se acuerdan. Y por eso, Señor, nos va tan mal, por eso vivimos vidas tan desordenadas. Por eso es que no hay un impacto, Señor, en la sociedad, porque el creyente vive aturdido, vive atemorizado, vive confundido. No sabemos enfrentar la vida, no sabemos cómo manejar una crisis, porque no tenemos la sabiduría de Dios para manejar las cosas. Aún esta pandemia, Señor, ha hecho que la gente se esconda, se llene de miedos y temores y se olviden lo que tu palabra nos ha enseñado, que nosotros, al creer en Jesucristo, hay señales que nos siguen. Y en mi nombre, dijo Jesús, ustedes echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán cosa mortífera y no les hará daño, en mi nombre hablarán lenguas, en mi nombre orarán por los enfermos y sanarán. Señor, tu palabra nos dice que el mal no nos hará daño, y tu palabra nos dice que oremos por enfermos. Pero, Señor, el miedo, el desconocimiento de tu palabra ha hecho que muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos se escondan, como Elías se escondía en una cueva, atemorizado por algo que no le podía dañar. Y se olvidaba que tenía un Dios todopoderoso, que lo había usado, respaldado y que estaba con él. Pero el miedo lo hacía esconderse. Señor, yo te pido, ayúdanos a volvernos a tu palabra para ser alimentados, nutridos, fortalecidos y crecer en la fe para enfrentar los desafíos del día a día. Esta tormenta que ha venido de esta pandemia no es la única ni la última, vendrán cosas peores. Así lo dice tu palabra, pero nosotros iremos de victoria en victoria, dando pasos hacia adelante, tomando autoridad en medio de las dificultades. Señor, respalda a tu iglesia, te pido en este tiempo. Aviva, anima y fortalece el espíritu de tus hijos para que se levanten, Señor, y no nos escondamos. Padre, en este tiempo hay que cosechar, porque hay muchas almas desesperadas, preocupadas por este virus, que necesitan palabra, consuelo, esperanza, y que ellos quieren acercarse a ti. Señor, levanta tu iglesia, aviva tu iglesia en todo lugar del Ecuador y en todo lugar del mundo. Dale esa autoridad que necesita tu iglesia, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, siguiendo con este tema del arrepentimiento y los frutos, hemos visto que una señal del arrepentimiento es la generosidad. Otra señal es el amor a la palabra, los mandamientos. Hay una tercera señal que el apóstol Juan nos menciona aquí en el capítulo 2, el verso 6. Muy linda, dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mire, el que dice que conoce a Cristo, el que dice que se ha arrepentido, tiene que evidenciarlo andando como Jesús andaba, hablando como Jesús hablaba, viviendo como Jesús vivía, haciendo como Jesús hacía. Una persona que se une a Cristo y es un solo ser, un solo espíritu con Él,
no puede ser diferente. Porque si Cristo se une a nosotros y nosotros a Cristo, y Él se encarna en nosotros, todo lo que es de Jesús viene a ser nuestro. Y su estilo de vida es nuestro estilo de vida. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien se ha arrepentido? Cuando comienza a reproducir el modelo de Jesucristo. ¿Cómo hacía Jesús en cada circunstancia? Yo me pregunto, ¿qué haría Jesús en esta pandemia? ¿Se escondería? ¿Se quedaría encerrado por miedo al contagio? ¿O Él saldría a hablarles del amor de Dios? ¿O Él saldría a sanar los enfermos? ¿O Él saldría a tocar a la gente? No. A mí mi conciencia me dice que Jesús no se encerraría. Jesús se movería porque Él cree que el poder de Dios está con Él. Porque Él cree que Él es la solución a los problemas espirituales, físicos, materiales de la gente. Entonces, si usted conoce a Jesucristo, ¿cómo no va a ser? No va a moverse en la dirección de Jesús. Hay que hacer como Él hacía. Hay que superar el miedo, hay que salir, hay que trabajar, hay que visitar, hay que orar por la gente. Mis amados hermanos, yo sé que estamos expuestos y hay peligro de contagio, eso lo sabemos. Nadie debe bajar la guardia, todos debemos usar una mascarilla, debemos usar alcohol, debemos lavarnos las manos constantemente, debemos tomar ciertas distancias prudentes. Pero hermanos queridos, hay momentos donde ya tú no puedes hacer eso, porque la necesidad de la gente te exige. Imagínate, muere un hermano, su familia está hecho pedazos, ¿y qué vas a hacer allí? ¿Los pastores de lejos? ¿O nos vamos a acercar a su familia y darle un abrazo de consuelo, animarlos, orar por ellos? Ellos son agradecidos que los pastores o miembros de la iglesia no los abandonaron. Pero si nosotros no somos como Cristo, nosotros vamos a estar lejos, online, orando por ellos. Un abrazo virtual, como se dice. No, hay que reproducir el modelo de Jesús, hay que salir. Yo le comparto que acá en la iglesia nosotros ya tenemos desde julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, todas las actividades que hacíamos antes en la iglesia. Todos estos meses, 5 meses, full trabajo con niños, full trabajo con adolescentes, full trabajo con jóvenes, full trabajo con matrimonios, full trabajo con adultos, con las familias. No hemos dejado de bautizar, hemos bautizado en esta pandemia en dos ocasiones. Ya casi 50 personas se van bautizando porque no dejamos de trabajar, no dejamos de hacer los grupos, no dejamos de hacer encuentros, no dejamos de hacer las actividades. Por supuesto, orando todos los días, que Dios nos guarde, porque sabemos del peligro que hay. No, eso yo soy consciente, yo tengo temor, tengo miedo, pero me refugio en Dios. Oro a Dios que me guarde y guarde a mi familia y guarde a mis líderes y guarde a nuestra gente, y todos ellos orando, pero también actuando. Y Dios nos ha bendecido. Hemos ganado mucha gente para Cristo en esta época. Hemos hecho un hermoso trabajo con nuestro liderazgo, y yo le digo con todo mi corazón, si tú eres de Cristo, no puedes ser diferente a Cristo. Él nos enseña a trabajar, a servir, a amar a la gente en medio de las necesidades. Yo quiero orar aquí entonces por las iglesias, para que Dios nos ayude a superar los temores, los miedos, y si nos contagiamos, que Dios nos guarde, nos sane y nos libere de la enfermedad. Él dijo que nunca nos abandonaría. Yo creo en esas palabras. Si me contagio, yo me he contagiado, de hecho me he contagiado. Mucha gente se ha contagiado, pero Dios nos ha librado, no ha pasado a mayores. Y yo creo, mis amados hermanos, que así seguiremos. Bendito sea Dios, Él es bueno. Oremos a Dios para que Dios use a la iglesia en este tiempo. Bendito Padre Celestial y Dios Todopoderoso. Señor, seguimos orando delante de ti y nos unimos con nuestros hermanos allá en sus iglesias, en sus casas,
en sus lugares donde se encuentran. Señor, para pedirte que nos ayudes a ser como Cristo, a reproducir su ejemplo. Si alguno está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y yo te pido, Señor, que nosotros no seamos diferentes. Que la iglesia en este tiempo de pandemia tome la autoridad espiritual que tú le has dado. Que esos temores y miedos salgan y nos llenemos del valor. Dice tu palabra que no nos diste un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor, dominio propio. El Espíritu de Dios fluya en nosotros y nos impulse a trabajar y a servirte sin bajar la guardia, pero sin encerrarnos, sin tener miedo. Señor amado, oramos para que las iglesias que todavía no han activado los cultos, no han activado los trabajos ministeriales, Señor, ellos lo hagan creyendo en ti. Lo hagan, Señor, con la gracia protectora tuya sobre ellos, que la sangre de Jesucristo los cubra y el mal no los dañe. Señor, tú nos has dado autoridad contra los demonios, autoridad contra la enfermedad, autoridad contra el mal, y tú quieres que la ejerzamos. Tu palabra bendita nos dice que en la barca estaban los discípulos siendo amedrentados por la tormenta, mientras Jesús dormía. Y los discípulos, aún teniendo a Jesús a su lado, seguían llenos de miedo, pensaban que iban a morir, todavía no desarrollaban la confianza que Jesús quería. Y lo despertaron al Señor diciendo: ¿no te da pena que vamos a morir? Y Jesús le dijo al viento: calla e inmudece. Y todo se calmó. Y Jesús le dijo a los discípulos: hombres de poca fe, ¿qué les pasa? Yo estoy con ustedes, no teman. El Señor les estaba entrenando, les estaba enseñando que allí iban a venir tormentas, desafíos grandes que los iban a azotar, pero que ellos tenían que aprender a superarlos. Señor, una iglesia valiente es una iglesia que ayuda al ser humano en medio de las crisis, pero una iglesia cobarde es una iglesia que se esconde, es una iglesia que abandona al prójimo en medio de su necesidad. Hoy en este tiempo hay niños que anhelan ayuda, jóvenes, adolescentes, familias que quieren la dirección de Dios porque tienen miedo, y es la iglesia valiente la que sale a buscarlos, a rescatarlos, a reunirlos y a ayudarlos. Y entonces la gente se llena de confianza sabiendo que hay un Dios que los ama. Pero una iglesia que se esconde deja que los demás perezcan en lugar de ayudarlos. Amado Dios, te ruego, bendice la iglesia Alianza, fortalece la labor pastoral, fortalece a los siervos, llénalos de confianza, que pierdan el miedo. Y las iglesias que abran sus cultos, que abran sus grupos, que abran sus actividades sin ser imprudentes. Orando cada día que tú nos guardes, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, no temeré mal alguno, ninguna plaga tocará mi morada, porque estoy bajo la sombra protectora de Dios. Gracias, Señor. Así será, Padre bendito, mi Dios todopoderoso. Respalda a tu iglesia, Señor. Oramos, Padre, para que tú bendigas y protejas a las autoridades que actualmente, Señor, tienen a su cargo la responsabilidad, Señor, de atender a los enfermos en los hospitales, los centros de salud. Señor, sabemos que ellos se exponen al virus, pero tú los protejas, tú los guardas. Señor, te pedimos por aquellos que tienen la autoridad para administrar recursos, que tú les des sabiduría para que lo hagan bien, Señor. Queremos pedirte también, Señor, por las plazas de trabajo, para que tú permitas, Señor, que se abran plazas de trabajo, la gente que está desempleada tenga oportunidad de llevar el pan a su mesa. Señor, oramos por nuevos emprendimientos para que nuestros hermanos en Cristo, creyendo en ti, emprendan negocios, emprendan oportunidades. Que no esperemos solo encontrar un empleo, sino que generemos un empleo, Señor, con la gracia tuya. Sí, Padre. Oramos por nuestras autoridades, el gobierno
del Ecuador, que tú le des sabiduría para que administren las instituciones correctamente, el dinero, los créditos que están adquiriendo, lo utilicen correctamente. Señor, se acerca una nueva elección y oramos, Padre, para que en esta nueva elección sea elegido un hombre o una mujer que tú lo veas en su corazón como idóneo para administrar la nación. Señor, te rogamos, no permitas que al Ecuador lo gobierne una persona inútil, una persona que no tenga una visión de progreso, una persona que quiera hacer daño a la sociedad. No permitas, Señor. Ten misericordia y tú permite que se levante un hombre o un gobernante que ame la patria, que ame al ciudadano, pero que te ame a ti, Señor. Que luche por los valores espirituales. Señor, te rogamos por todo esto y te agradecemos. Muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos queridos, Dios me los bendiga. Una persona me preguntaba, me decía: pastor, ¿hay alguien que me hace daño? ¿Hay alguien que me perjudica, me acosa, me molesta? Es un hermano que decía eso. Y él me decía: ¿qué consejo me da usted? ¿Lo denuncio en la fiscalía? ¿Lo demando? Entonces yo le decía a él, yo no le dije ni sí ni no, solamente le dije lo siguiente. Le dije: tú eres cristiano, eres hijo de Dios, y quiero que te hagas dos preguntas cuando vas a hacer algo y no sabes si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Dos preguntas. Número uno: ¿esto que voy a hacer es obediencia a Dios? ¿Estoy obedeciendo los mandamientos de Dios al hacer esto? Si la conciencia te dice que es obediencia a Dios lo que vas a hacer, hazlo. Si la conciencia no te dice que es obediencia a Dios, a los mandamientos, no lo hagas. Segunda pregunta: pregúntate si esto que vas a hacer lo haría Jesús o no lo haría. ¿O qué haría Jesús en tu lugar? ¿Jesús iría a la fiscalía a demandar a ese hombre que le persigue? ¿Te acuerdas qué hizo Jesús cuando se enteró que Judas le traicionaba, le robaba, le estafaba, lo vendía, todo eso? ¿A quién le contó Jesús? ¿Dónde denunció Jesús a ese sinvergüenza de Judas? Él no lo dijo, no le contó a nadie, lo llevó secretamente. Ni siquiera sus 12 discípulos, sus 11 discípulos sabían lo que Judas hacía. Entonces yo le decía a esta persona: haz lo que Dios te dice que hagas en su palabra y haz las cosas como Jesús las haría. Cuando nosotros tenemos estos principios de vida, ya no vamos a cometer cualquier tontería, no vamos a hacer cualquier cosa. Por eso es importante, mis amados hermanos, entender la palabra. 3 cosas le he hablado hoy día acerca del arrepentimiento: la generosidad como fruto, la obediencia como fruto y el ejemplo de Jesús, imitar el ejemplo de Jesús como fruto. Si esas 3 cosas están equilibradas en tu vida, entonces tú serás fructífero, serás un árbol productivo y podremos decir y dar testimonio que tú te has arrepentido. Quiero cerrar este tiempo pidiendo que Jesucristo gobierne nuestros corazones. Y si ahí hay alguien que necesita arrepentirse y pedirle perdón a Jesús, esta es la oportunidad para que lo hagamos. Ora allí conmigo. Amado Jesús, bendito Hijo de Dios, tú diste tu vida en la cruz para que el hombre pecador sea libre, reciba perdón y viva una vida nueva. Reconocemos que nada de eso tendríamos sin ti, que tú eres el causante de un cambio de vida en los seres humanos. Te pedimos perdón por las veces que hemos obrado mal. Te rogamos que nos ayudes a entender qué es arrepentimiento de verdad. Te pedimos que
entres en nuestras vidas, gobiernes nuestros corazones, que dirijas nuestros pasos, que nosotros podamos ser instrumentos tuyos en todo el tiempo que tú nos concedas aquí en la tierra. Bendice a la iglesia, bendice a tus hijos, bendícenos, Señor, en todo lugar, bendice a los pastores. Gracias por el privilegio de poder unirnos para orar. Bendecimos al pastor David Mutre, bendecimos a la Junta Directiva Nacional, bendecimos a los distritos, bendecimos a todo el pueblo de Dios, dentro y fuera del Ecuador. Señor, que tú uses a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.